Bien, ante todo, buenas noches con toda la sala. Eh, Mi nombre es Santiago Cabero Ayala, soy ingeniero de minas de profesión. Lo que vamos a revisar ahora en este tiempo es básicamente la investigación de incidentes con la metodología ICANN, que en realidad va a ser todo un reto para mí, porque usualmente este tipo de capacitaciones se dan en 3 días, o lo más corto que yo he visto es 16 horas. Va a ser todo un reto poder explicar la metodología en un poco menos de una hora, que es el tiempo que tengo para con ustedes. Bueno, antes que nada, indicarles de que el ICANN es la abreviatura por palabras en inglés de Incident Cause Analysis Method, ¿no? Que es método de análisis de causa e incidente. Se habla bastante cuando se habla de ICANN, se habla bastante de James Reason. En realidad, él no es quien inventa la metodología ICANN, pero sí está fundamentada en su estudio del error humano, la metodología. Quien la desarrolla es BHP Billiton, que es una de las compañías mineras más grandes del mundo, de origen británico, quien hace el desarrollo de esta metodología que se fundamenta en el estudio de James Reason del error humano. ¿De acuerdo? Siendo tan extensa la metodología, no voy a detenerme aquí, que es una pequeña reseña acerca de mi perfil. Ya me antecedió Gustavo, entonces vamos a ir avanzando. Acá sí voy a detenerme, es el tema de las estadísticas de accidentes. Entonces, eh, desde el 2007 al año 2019, que es una estadística sacada del mismo Sinarmin, se tiene una curva descendente respecto a los eventos de accidente mortal que se han suscitado netamente en Perú. Tan solo un accidente mortal ya es demasiado, porque no pretendo ponerlos sentimentales ni poner otro tenor eh, a, a nuestra reunión del día de hoy, pero estamos hablando de una vida humana. Entonces, el por qué investigar los accidentes, ¿no? Esto forma parte de las acciones reactivas que toda empresa busca siempre establecer en aras de poder no volver a sufrir las mismas pérdidas, ya sean vidas, ya sean daños a la propiedad, al medio ambiente, dentro de su organización, ¿no? Esta estadística cierra el año 2020 al cierre de abril, ¿no? Con 5 accidentes mortales y 13 víctimas. Dentro de ello, en la mediana minería, un 46% de todo lo que se muestra asociado a la mediana minería, y el otro 54% está asociado a la gran minería. Si hacemos una pequeña distribución entre superficie y socavón, la mayoría de ellos, un 77% aproximadamente, asociado a lo que es superficie, y la diferencia que sería un 23% a lo que es subterráneo. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas en la investigación de incidentes? Eh, Muchas veces el reporte de una investigación no indica exactamente cuáles han sido las causas, las acciones no son efectivas, los modelos son distintos dentro de una misma organización. Por ejemplo, una empresa que tiene varias unidades de negocio puede tener en cada unidad la gerencia determinar métodos distintos, los cuales hacen de que no se aproveche la transversabilidad de las acciones, ¿no? Cuando se sufre como organización una falla en el sistema, esta solamente se aplica a una determinada unidad de negocio, porque el lenguaje es distinto en las otras unidades. No hay una estructura homologada tal vez para todas las unidades de una misma organización. Tenemos a veces causas tan genéricas que no permiten implementar correctamente las acciones. Se realiza la investigación, pero a veces
las acciones no son efectivas, ya sea, pueden haber muchas razones, no se ha delegado correctamente el responsable de la implementación de la acción, los plazos no son adecuados por los recursos que necesita para implementarlo, eh, infinidad de cosas, ¿no? O a veces el equipo no tiene el expertise para poder investigar un determinado evento. Se delegan las responsabilidades en función a quién tiene tiempo, por así decirlo, no quién tiene el expertise para poder desarrollar un proceso de investigación. No se llegan a veces a las causas raíces. Entonces, eso origina de que al no establecer controles a las causas raíz, pues son fallos que van a seguir latentes dentro de nuestro sistema, ¿no? Con posibilidad de generar pérdida. Entonces, ¿por qué tener una metodología de investigación de accidentes? Uno, si yo decido tener una metodología, o principalmente, ¿por qué elegir ICANN como metodología? Porque es una metodología al fin y al cabo. No es que te va a solucionar la vida, sino que la organización asume un compromiso con la seguridad al poder establecer cómo es que se van a establecer o cómo es que se van a direccionar, cómo se van a desarrollar los procesos de investigación de accidentes en tu organización, ¿no? En su organización. Entonces, ellos van a determinar de forma estructurada cuál es el proceso para llevar de inicio a fin un proceso de investigación de incidentes. Y al tener yo una metodología voy a poder anticiparme la recurrencia de los eventos, evitar que se generen pérdidas mayores. Al tener una metodología voy a hacer de que todos puedan conversar en un mismo idioma, ¿no? Puedan tener un mismo lenguaje acerca de la investigación de accidentes. Voy a poder sistematizar el proceso de investigación de incidentes y esto me va a hacer aprender de los errores. ¿Por qué? Porque vamos a tener a todos, al hablarlo en el mismo idioma, en el mismo proceso, en la misma metodología, voy a hacer de que todos puedan tener transversalidad en las acciones correctivas y todos puedan aprender de los errores, pueden haber lecciones aprendidas. Ahora, bueno, este es el modelo de James Rison, ¿no? Acerca del queso suizo, como que es comúnmente conocido. Lo vamos a ver con calma en las siguientes diapositivas. Algo que compartir con ustedes es de que en realidad James Rison basó este estudio del error humano principalmente en la medicina, ¿no? En personas que prácticamente pasan toda su vida estudiando, ¿no? Como yo no conozco personas más que hayan invertido tanto en el estudio como son los médicos, ¿no? Usualmente una carrera de ingeniería son 5 años, ¿no? Y en la medicina son 9 o 10 aproximadamente, ¿no? Entonces, sin embargo, aún así vemos pues ejemplos de que en las noticias que se olvidaron una tijera dentro del estómago, y entre otras tantas cosas, no solamente por citar una de ellas, uno de esos errores. En personas tan cultas, es donde él basa este estudio de errores humanos, que también se dan, ¿no? Ellos pasan toda su vida estudiando, entonces lo que dice Rison es de que el error ocurre por una falla o una omisión en una falla o un error, una falla o una omisión, ¿no? Alguien no hace algo que debería haber hecho, alguien comete ese tipo de error. Entonces, en función a ello, él desarrolla pues este modelo del queso suizo, donde en un extremo tenemos el peligro, ¿no? Y hacia el otro extremo tenemos el incidente. Y en el medio de ello tenemos estas láminas que figuran ser láminas de queso, que, bueno, en realidad son factores contribuyentes, que están divididos por defensas ausentes, fallidas, acciones individuales o de equipo, condiciones de la tarea y entorno, factores organizacionales, ¿no? Que el peligro atraviesa una vez alineado, esos agujeros representan los errores, una vez alineados todos esos errores hasta llegar a concretarse un incidente. Ese es el modelo. ¿Cuáles son las ventajas? En realidad, este
Esta metodología ICANN está orientado a que una persona sin formación en seguridad, ¿no?, pueda desarrollar la metodología sin mayor inconveniente. Lo puede desarrollar de inicio a fin sin tener mayor reparo o mayor error. Evidentemente, él no lo va a realizar solo, ¿no? Él tiene un equipo multidisciplinario en el cual se va a soportar, ¿no? Dentro de ellos, que lo vamos a ver también más adelante, siempre es preciso de que se tenga un moderador del ICANN, una persona que haya desarrollado procesos de ICANN, ¿no? Como lo sería tal vez un piloto de avión, de que él no solamente recibe la parte teórica, sino que para que él pueda tener un vuelo comercial, él tiene que haber acumulado ciertas horas de vuelo. Lo mismo ocurre con el ICANN, ¿no? Para que esta persona tenga ese rol de facilitador, no solamente tiene que conocer la parte teórica, sino también el haber podido llevar procesos de ICANN, haber tenido esta experiencia, para que pueda ir retroalimentando el equipo multidisciplinario conforme se vaya desarrollando el proceso de investigación. Esta metodología es aplicable a incidentes complejos. En realidad, en la mayoría de las organizaciones se orienta que procesos complejos o ya sean eventos de alto potencial, graves, sean llevados con metodología ICANN. ¿Por qué? Porque te da una vista más panorámica acerca del suceso, donde puedes encontrar las verdaderas causas raíces, ¿no?, que han originado el evento, que están llamados como factor organizacional dentro del modelo de James Rison. Algo que no tiene, por ejemplo, lo que normalmente se utiliza es el modelo de Frank Beer, ¿no? No se identifican ahí defensas ausentes o fallidas, se pierde esa oportunidad, lo que sí lo tiene el modelo de James Rison. Ahora, como metodologías, uno es libre de usar cualquiera, no te estoy diciendo de que una sea mejor que la otra, pero eso ya depende de qué es lo que se quiere lograr, ¿no? Y también más adelante se van a dar cuenta también de la madurez de la organización, que tiene que ver en qué metodología poder elegir. ¿Qué más? El desarrollo de la línea de tiempo, que nos va a permitir ordenar y entender los eventos que condujeron el incidente, lo cual facilita la identificación de las causas. Vamos a ver algunos modelos de líneas de tiempo, que es básicamente poder ordenar la información que vamos a ir recopilando mediante una metodología también. Y por último, la herramienta Smarter, que nos va a permitir desarrollar planes de acción efectivos que puedan ser alcanzables, pueden ser medibles y podamos darle seguimiento para poder asegurar que han sido eficaces. ¿Quiénes utilizan el modelo? Bueno, básicamente lo utiliza la industria aeronáutica, la NASA. Hoy en día la minería está tomando bastante protagonismo acerca del uso de la metodología ICANN, la manufactura. Ahora, ¿qué nos dice ICANN para poder implementar su estructura en los procesos de investigación de incidentes? Que yo tengo que implementar estos 7 pasos por lo menos. Paso número 1, acciones inmediatas. Paso número 2, planificación. Paso número 3, recolección de evidencia, utilizando una herramienta que se le conoce como el PEPO, que lo vamos a ver también en las siguientes láminas. Paso número 4, el análisis de información. Paso número 5, análisis de causa. Número 6, definición de recomendaciones. Y por último, la elaboración del reporte. Acá lo más importante es de que no se salten ningún paso. Cuando hablamos de Rison, recién estamos hablando nosotros de Rison en el paso número 5. Ahí es donde está él, ¿no? Lo que dice ICANN es de que tenemos que tener un moderador, ¿no?, que nos pueda orientar en base a ello a cumplir los 7 pasos que vemos ahí, que son uno después del otro. No es que voy yo avanzando primero el paso 5 o el 3, no, es uno detrás de otro. Entonces, en el paso número 1,
Entonces, en el paso número 1, que es acciones inmediatas, este paso no lo toma en realidad el equipo multidisciplinario que va a realizar la investigación, lo toman el dueño del área donde ocurre el evento. Entonces, es necesario de que en realidad se brinde capacitación, ¿no?, respecto a ello a todo nivel, porque ellos nos van a poder asegurar de que no se desperdicie o no se contamine evidencia que puede ser muy útil para el proceso de investigación por parte del equipo multidisciplinario. Ellos tienen que tomar en el lugar el control de los hechos, ¿no? Procurar atención de primeros auxilios y solicitar ayuda de emergencia. Bueno, eso está asociado ya a los protocolos de que cada organización debe cuenta y deben ejecutar, ¿no? Solamente recuerden que cuando ocurre un incidente, los controles ya han sido vulnerados. Entonces, es preciso tener especial cuidado para poder analizar la situación antes de brindar soporte o ayuda al accidentado, porque ya se produjo el incidente. O sea, recuerden esto. Perdón. Recuerden este modelo. Ya estás en la parte final. Ya el peligro ha pasado por todas las barreras que se tenía dentro del sistema y ha ocurrido el incidente. Es decir, es una condición ya anormal, ¿no? Es una condición donde ya se encuentran vulnerados los controles. Es por eso que es preciso tener especial cuidado para analizar la situación y para poder brindar ayuda. No queremos ser una persona más a quien tengan que ayudar. Entonces, ya teniendo todo controlado, eh, ahí la persona tiene especial importancia que pueda identificar los testigos, puede identificar las posiciones, ya sea de las máquinas, de las personas, herramientas, ¿no? Y evitar que se contamine, ¿no? Paso número 2. Acá ya se ha delegado las responsabilidades a un equipo multidisciplinario. Entonces, ya estamos hablando de la planificación. El dueño del área, que usualmente participa de los procesos de investigación, en realidad se recomienda de que no lo haga, porque al estar involucrado, tal vez se puede caer en que su aporte no sea muy objetivo con el proceso de investigación. Lo que sí es especial, va a tener especial importancia de que pueda brindar información oportuna al equipo multidisciplinario que va a desarrollar la investigación y las facilidades del caso para que ellos puedan recabar la información que necesiten, ya sea de campo o gabinete, ¿no? Entonces, este equipo multidisciplinario no es un equipo que se va a reunir al final de la jornada, ¿no? Al fin de guardia. En realidad es un equipo que va a tener como prioridad realizar el proceso de investigación bajo la metodología que se disponga, en este caso AICA, ¿no? Es un trabajo de toda la jornada. Usualmente estos procesos de investigación, cuando muchos son 5 días trabajando toda la guardia, ¿no? Como mínimo, porque hay bastante información por analizar. Eh, es bastante información por analizar. Y si no se desarrolla de esa forma, se pierde el hilo del proceso de investigación y no se llega a buenos resultados dentro de ello. Dentro de este paso 2, tenemos que establecer de que las personas tengan experiencia en la investigación como tal y que también sean idóneas al proceso o al evento que se va a investigar, ¿no? Por ejemplo, si es una falla mecánica, yo tengo que asegurarme que las personas que formen el equipo investigador tengan expertise en ello, posiblemente lo sea pues el jefe de mantenimiento, ¿no? Que tenga un expertise respecto al mecanismo de pérdida del evento, ¿no? Para que pueda dar un mayor alcance. ¿De acuerdo? Eh, esto
estos procesos tampoco son, o esta responsabilidad del proceso de investigación no es transferible, es decir, si se ha delegado al jefe de mantenimiento, no se pretenda de que él pueda también delegarlo a su ingeniero, por así decirlo, ¿no? En realidad es una responsabilidad que lo asume solamente la persona, ¿no? En base al expertise, porque por eso se le está delegando, ¿ya? Otro punto importante es de que el equipo investigador no puede tener un conflicto de intereses, ¿no? Donde su juicio se vea distorsionado, se vea desviado por no ganar represalias, por cubrir a un compañero, un amigo. Entonces, pierde ya objetividad del proceso de investigación. Y es por eso que en un inicio les comentaba de que en lo posible, los ingenieros que están a cargo del proceso donde ocurre el evento no deberían participar del equipo multidisciplinario, ¿no? Pero sí, digamos, para poder facilitar la información al equipo investigador y hacer pues la vez de, de mero testigo, ¿no? Del proceso. El paso número 3 está asociado a la recolección de evidencias y acá tenemos una herramienta muy conocida para poder desarrollar ello. Uno de los principales objetivos es que en este paso permita al equipo investigador saber qué pasó antes, durante y después del evento. Después del evento, sí, también es importante saber hasta después del evento, porque una vez ocurrido el incidente, no quiere decir de que la situación ya ha llegado a controlarse, ¿no? Es preciso poder investigar si también han fallado nuestros controles mitigadores o nuestros controles de recuperación que toda empresa debe implementar, ¿no? Una vez que se sufre un evento, estos controles nos van a poder reducir las pérdidas o poder minimizar las pérdidas, ¿no? Entonces, esta herramienta se le conoce con el nombre de PEPO, que tiene el nombre por la abreviatura de sus primeras letras en 5 palabras, que es persona, entorno, equipos, procedimientos y organización. En la columna que es personas, acá vamos a abordar entrevistas, vamos a abordar eh, currículum vitae de los involucrados, exámenes de ellos, vamos a determinar los testigos, las personas a las que se va a entrevistar, las personas involucradas, ya sea desde la planificación o directamente inversas en el incidente. En lo que corresponde a entorno, vamos a ver el tema de posición, vamos a ver clima, el lugar de trabajo, el escenario, el contexto, cómo se generó el evento. Para ello vamos a poder realizar inspecciones con el equipo multidisciplinario, vamos a hacer observaciones, vamos a tomar evidencias fotográficas, a fines de que podamos, de cierta forma, darnos una idea de cómo es que ocurrió el evento. En lo que corresponde a equipos, vamos a revisar acá los equipos, herramientas que se han utilizado en el desarrollo de la actividad que condujo el evento. Vamos a hacer pruebas en los equipos, vamos a hacer inspecciones. Usualmente en accidentes de de tránsito, a veces que no sean muy complicados. En una maniobra de retroceso, por ejemplo, una práctica muy habitual es sentarse en la posición del conductor y poder observar en qué posición se encontraban sus espejos. Tal vez eran espejos convexos, cóncavos, eran de acuerdo al estándar, funcionaba la alarma de retroceso, probar las alarmas, los sistemas de seguridad que tiene el equipo, ¿no? Dentro del mismo equipo. Lo que corresponde a procedimientos, vamos a revisar los procedimientos escritos de trabajo seguro, los mapas de riesgo, informes, inspecciones, fotografías, otros. En lo que corresponde a organización, vamos a poder revisar matrices de gestión de riesgo, hiperse línea base, eh, programas de capacitación, entre otros, ¿no? Entonces, utilizando esta herramienta del PEPO, el equipo multidisciplinario que va a realizar el proceso de investigación
se reúne para establecer la planificación, ¿no? Utilizando la herramienta del PEPO, ¿no? Y es donde se delegan, pues, las funciones a los dueños de estos recursos, de estos documentos, para que se puedan ir generando, ¿no? Ya sean las entrevistas, ya sean las órdenes de trabajo, entrega de las órdenes de trabajo, de los IPRC, de los ATS, de los procedimientos, manual de operación de un equipo, checklist de preuso, en realidad todas las evidencias que el equipo multidisciplinario considere pertinente poder revisar para hacer el análisis de la información, que es el paso número 4. Entonces, luego de recopilar la información, debemos ponerla en el contexto de tiempo y espacio, ¿no? Para ello utilizaremos la línea de tiempo, para ordenar los datos que tengamos. Estos son ejemplos de línea de tiempo. En este caso, vemos en la parte superior una línea de tiempo de forma lineal, ¿no? Un evento tras otro. Puede darse el caso también de tener líneas en paralelo, donde hay una disyunción primero, ¿no? Y luego de nuevo se regresa a un solo evento. Pueden haber líneas de tiempo paralelas hasta el final. En realidad puede ramificarse mucho esas líneas de tiempo en función a los actores que han estado presentes o que han tenido lugar en el incidente. Ahora, ¿cómo es que yo voy a construir mi línea de tiempo? Una recomendación es que primero nosotros podamos identificar el incidente principal, ¿no? Ubicar primero dónde, cuándo ocurrió este incidente, ¿no? En nuestra línea de tiempo lo ubicamos y a partir de ese evento vamos a comenzar a retroceder. Y ahora, ¿hasta dónde yo voy a retroceder? ¿Hasta cuándo será conveniente retroceder? La recomendación en realidad es que podamos retroceder hasta la planificación de ese evento, ¿no? Como mínimo, que podamos retroceder hasta la planificación de ese evento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿y hacia adelante hasta dónde? Yo voy a avanzar hacia adelante hasta el momento donde ya se tuvo la situación bajo control, ¿no? Hasta ese momento, como mínimo, voy a avanzar. ¿Para qué? Para posterior a ello, una vez establecidos los momentos, ¿no? Hacia atrás y hacia adelante, poder analizar cuáles son realmente relevantes, ¿no? ¿Qué momentos son relevantes? Ahí acordémonos un poquito de la teoría de James Reason del horror humano, ¿no? Entonces, en esos momentos voy a poner especial atención yo en poder identificar quién dejó de hacer algo o quién hizo algo de forma incorrecta, ¿no? Es una forma o es una recomendación muy práctica para poder aplicarlo en la identificación de los momentos relevantes, una línea de tiempo. ¿Qué más? Después voy a utilizar una metodología de preguntas, en este caso de los 5 por qué, para poder llegar a un factor organizacional, ¿no? Según se dice, de que cuando ya no se pueda responder la pregunta, es que posiblemente hayamos llegado a un factor organizacional, ¿no? Esto es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Acerca de Elvira, que es para nuestro ejemplo, que tropieza con una piedra y se esguinza el pie derecho. Ese es el evento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasó antes? Elvira va caminando, enviando mensajes de WhatsApp mientras camina. ¿Y qué pasó antes? Elvira toma un atajo camino al área de campamento. ¿Qué pasó antes de esto? Elvira decide irse caminando al área de campamento. Y antes, Elvira espera el bus de traslado al área de campamento. ¿Qué más? Elvira se queda hasta las 21 horas en las instalaciones de administración. Entonces, estos son eventos hacia atrás. Ahora, acá se ha tomado por conveniente apuntar en 2 momentos, ¿no? Que son
los dos que se encuentran cercanos al incidente, que en la mayoría de los casos va a ser así, pero no quiere decir que sea una regla matemática, ¿no? En otros casos, algunos momentos importantes pues van a estar mucho más atrás. Entonces, haciendo las preguntas o la metodología de los 5 por qué, que no necesariamente tienen que ser 5, sino que teóricamente se dice que en el quinto por qué usualmente ya se debe encontrar un factor organizacional o ya debe parar, ¿no? No quiere decir de que no, que yo estuve en la capacitación que dictó Santiago Cabero, dijeron que son 5 nada más, no tengo por qué hacerle 6, ni 7, ni 8. No, no es así. O al revés, ¿no? No, que solamente tengo que hacer, o tengo que llegar a 5, no sea como sea. No es así. Puede ser de que solamente en el primero o en el segundo, porque ya no se puede responder por esa pregunta o ya se haya llegado a un factor organizacional. ¿De acuerdo? Entonces, acerca del primer momento. Elvira tomó un atajo camino al área de campamento. ¿Por qué? Buses de transporte, administración no tienen un horario definido, acaba de irse uno. ¿Por qué? No existe una planificación para el transporte de personal. Siguiente momento. Elvira va enviando mensajes de WhatsApp mientras camina. ¿Por qué? Porque es una práctica habitual caminar y mirar el celular. Es decir, que nadie se lo ha corregido, es algo normal, todo el mundo lo hace. ¿Por qué? Porque no existe una política en la compañía que lo prohíba. Entonces, según el modelo de James Reason, los incidentes ocurren a la combinación de dos factores, las fallas activas y las fallas latentes. Las fallas activas son las que en realidad son las primeras que vamos a identificar, porque son las que cometen las personas, ¿no? Las que saltan a la vista. Pero las fallas latentes, en realidad, ahí la organización como tal, en realidad ni siquiera ellos tienen conciencia de estas fallas latentes, porque son fallas que ya están involucradas dentro del proceso. O sea, una falla activa es cuando alguien, por ejemplo, en algún momento decide no usar un equipo de seguridad, no seguir un procedimiento, un estándar o cualquier otra actividad que eventualmente se requiere, ¿no? Eh, una falla latente es una falla ya que está incrustada en el proceso, en un procedimiento, en una maquinaria, en un manual de operación. Entonces, es algo inherente, ¿de acuerdo? Y por lo general, las fallas latentes las vamos a encontrar dentro de los factores organizacionales o en las condiciones de la tarea o entorno. Y las fallas activas en las acciones individuales o de equipo. Cuando se dice de equipo, no se está refiriendo a una maquinaria, se está refiriendo a un grupo de personas, un equipo de trabajo. Bien, y ahora vamos a aplicar el modelo James Reason para nuestro pequeño ejemplo, ¿no? Entonces, dijimos de que en un extremo estaba el peligro y hacia el otro extremo el incidente. Y este peligro ha vulnerado todas las barreras que se tenía para poder contener, ¿no? Concluyendo en que Elvira se cae al tropezar con una piedra y se esguince el pie, la pérdida. Entonces, defensas ausentes o fallidas. No existe barrera que impida el paso de personas por sector con piedras. Acciones individuales o de equipo. Elvira camina mandando mensajes sin estar atenta al camino. Siguiente. Elvira corta camino a administración por sector no peatonal. Ahora, esto es como un dominó, ¿no? Cada error, por lo menos, debería tener una condición de tarea o entorno que condujo a que la persona cometiera este error. En la primera fila, es una práctica habitual caminar mirando el celular. Todo el mundo lo hace. ¿Por qué? Porque dentro de la organización no existe una política de no usar el celular mientras se camina. La siguiente fila. Buses de transporte, administración no tienen un horario definido, acaba de irse uno. ¿Por qué? No existe una planificación para el transporte de personal. Entonces, estamos hablando de la parte que el origen o el génesis se da desde la parte organizativa de la organización, ¿no? Valga la redundancia. No desde
no es, perdón, y una cosa conduce a la otra, ¿no? Este fallo en el sistema, este fallo en la organización genera una condición en el entorno de una persona que esta persona se encuentra dentro del entorno y hace que se cometa este error, ¿no? Por consecuencia, se tienen defensas que no estuvieron ausentes o fallidas para contener el error y se produce la pérdida. Modelo de James Rizzo. En el paso número 6, es decir, una vez ya realizado el análisis SICAM, que es este, a ver, este es el análisis SICAM, ¿ya? Una vez realizado ello, vamos a tomar nuestro modelo ICANN que hemos realizado y vamos a plantear, vamos a plantear los controles tomando en cuenta la jerarquía de controles para poder definir nuestras recomendaciones. ¿De acuerdo? Ahora, ¿a qué es lo que yo voy a plantear controles o en base a qué van a ir mis recomendaciones? Mis recomendaciones van a ir en función a los factores organizacionales que yo ya he podido identificar y van a ir en función a las defensas ausentes o fallidas que también haya podido yo identificar. ¿Por qué? Porque lo que nos dice el modelo o la metodología ICANN, que está fundamentada en el modelo de James Rizzo, es que yo debo contener los errores, ¿no? Contenerlo para que no llegue a darse como organización, para que no llegue a darse la pérdida o el incidente. Entonces, la jerarquía de controles es muy conocida, ¿no? Son 5 niveles, a medida que va bajando, disminuye digamos, su efectividad, va desde eliminación, sustitución, ingeniería, administración y EPPs. No vamos a hablar mucho en ello. El paso número 6, vamos a definir las recomendaciones, para lo cual vamos a utilizar la herramienta Smarter, ¿no? Lo cual vamos a establecer acciones o recomendaciones específicas que tienen que ser medibles con un responsable definido por cada acción. Acá es necesario o es preciso que sea un responsable. Muchas veces se colocan 3, 4, 5, 6 responsables. Cuando muchos son responsables de algo, nadie es responsable de nada en realidad. Nadie asume el protagonismo o las riendas de poder implementar la acción cuando se tienen demasiados responsables. Y tiene que estar pues dentro de su alcance, ¿no? Tiene que establecerse plazos también que sean oportunos, ¿no? Para poder distribuir los recursos de tal forma que se logre implementar. La acción correctiva realmente soluciona la causa del problema. Tenemos que ver que la acción sea efectiva y que pueda ser también revisada en un periodo de tiempo que determine la organización para ver la eficacia de la acción planteada, ¿no? A través de evidencias de campo, a través de entrevistas, porque se tienen mecanismos de que la acción correctiva sea sostenible. Es lo que se busca, las personas van y vienen, cualquiera de nosotros puede estar un día en algún lugar, mañana más tarde se le presenta una oportunidad de crecimiento, una oportunidad relevante, cambia hacia otra organización, hacia otra empresa, pero sin embargo, las acciones que se han planteado, ya sean para accidentes, ya sean como parte de acciones preventivas, si están bien planteadas, ¿no? No debería por qué perderse, porque quien lo implementa en realidad no es una persona, ¿no? Tiene que estar implementada dentro de nuestro proceso o dentro de nuestro sistema de gestión, de tal forma de que quien venga, pues, simplemente se va a alinear a lo que ya se tiene establecido dentro de la organización. Y por último, tenemos la elaboración del reporte. Entonces, una vez ya terminado todo el proceso de investigación del equipo multidisciplinario, va a formalizar una investigación de reporte, que en realidad muchas empresas que han adoptado esta metodología
como parte de sus procesos de investigación de accidentes, no es que reporten en realidad el ICANN como tal, eh, a las autoridades del Estado, ¿no? Por ejemplo, Sinarmin, Sunafil, no se les reporta el ICANN, ¿no? Ya hay documentos eh, estandarizados para los reportes que se adecúan, digamos, para hacer la presentación formal, ¿no? Entonces, el ICANN en realidad es una metodología voluntaria que asume llevarla a una organización porque entiende qué es lo que necesita, ¿no? Para poder encontrar los verdaderos causales de sus pérdidas, ¿no? Y hay que asegurar, pues, el proceso de aprendizaje, la de las lecciones aprendidas dentro de su organización. Es como, por ejemplo, la norma ISO 45001. Nadie te obliga a poder certificar con esa norma, ¿no? Es algo voluntario, que cada organización este, toma de forma voluntaria el poder implementarlo. Lo mismo ocurre con ICANN, que tiene sus bondades, pero es una decisión que se toma de forma voluntaria, ¿no? Una metodología. Algunas páginas que yo les recomiendo seguir, usualmente eh, formo parte de, de ambas entidades en este tipo de exposiciones colaborativas sin fines de lucro. Eh, Recientemente, incluso por parte del Colegio de Ingenieros del Consejo Departamental DICA, hace 2 o 3 semanas atrás, dictamos una capacitación asociada al liderazgo eh, en seguridad, ¿no? Donde vimos un poquito de las habilidades blandas, los modelos de liderazgo, y un poquito de seguridad basada en el comportamiento. Entonces les recomiendo también seguir. Se dictan también con cierta frecuencia capacitaciones sin fines de lucro, totalmente gratuitos. Y de mi parte, de mi parte sería todo. De mi parte sería todo. Yo quedo atento si hubiera alguna pregunta asociada a lo que hemos podido socializar con ustedes el día de hoy. Ha sido muy resumido. Eh, Como les comento, los procesos de capacitación en ICANN, en realidad, lo más corto que yo he podido ver son 16 horas. Lo hemos visto demasiado rápido, pero la intención ha sido de que conozcan de que existe esta metodología, ¿no? Conozcan que existe esta metodología y que es aplicada en realidad por empresas que están liderando, digamos, el mercado minero, ¿no? Por ejemplo, Volcan, Buenaventura, son empresas de Minsur, que utilizan ese tipo de metodología, ¿no? Glencore. Entonces, este, ponerles en contexto lo que hoy en día, digamos, está dando la hora respecto a los procesos de investigación. Bien, Gustavo, quedo atento si por ahí alguien tiene alguna consulta. Bien, ingeniero, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, tenemos una pregunta por parte de nuestro público, que es la siguiente. Algunas veces se compara la metodología de causalidad con la metodología ICANN. ¿Cuál vendría a ser la diferencia, ingeniero? Bien, en realidad, una de las principales diferencias es que como metodología hablamos acerca de las defensas, ¿no? Las defensas ausentes, las defensas fallidas, las acciones individuales eh, asociadas al error humano, que en la metodología de causalidad pues seguramente se asocian a lo que es acto subestándar, condición subestándar, pero no se toca en realidad muy a fondo el tema de las defensas, ¿no? Que es lo último que pudo haber impedido el evento. Entonces, por ejemplo, las defensas corresponden bueno, a una última barrera antes que se produzca el incidente, y
y están pues diseñadas para prevenir, minimizar las consecuencias de los actos humanos, ¿no? O sea, en realidad es la contención respecto al error humano de una persona o ya sea de un equipo de trabajo. Eh, las defensas corresponden a equipos o instrumentos de detección, advertencia, recuperación, escape, evaluación, así como equipos de protección personal, rescate, o sea, ya sean preventivos, pueden ser defensas preventivas que me ayuden a que no se produzca el incidente, o pueden ser defensas mitigadoras que me ayuden a poder eh, disipar, digamos, los daños o poder reducirlos. ¿Cómo, cómo identificar las defensas? Podemos tener algunas preguntas o hacernos algunas preguntas de qué cosa podría haberse implementado para evitar este incidente, pero no existía, qué cosa se había implementado para evitar este incidente. Eh, es importante recalcar que las defensas ausentes o fallidas no son acciones, no son actos, ¿ya? Son controles que se tienen para evitar como última barrera que se manifieste, ocurre o el incidente, ¿no? Es la última barrera de contención respecto a un peligro. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta viene de parte de William Ibarra, estudiante de la Universidad Nacional de San Agustín. Sabemos que un incidente es cuando casi pasa el daño y el accidente es cuando sucede el daño. ¿Cuál sería la diferencia entre incidente y accidente en una investigación de accidente? De acuerdo. Bueno, en realidad, por ejemplo, ¿no? Si hablamos en minería subterránea, eh, bueno, por ejemplo, me ha pasado ya como experiencia que en una rampa principal eh, se, se vino toda la corona, ¿no? Hubo un desprendimiento de rocas, ¿de acuerdo? Sin embargo, no afectó a nadie, ¿no? Por tema de tiempo y espacio, no hubo nadie presente transitando, ni siquiera una camioneta, pero el desprendimiento ocurrió, ¿no? Que por tema de tiempo y espacio no haya hecho daño a nadie, no quiere decir que no sea de alto potencial, porque tranquilamente quien estuviera pasando por ahí simplemente no la contaba, ¿no? Era un accidente mortal. Entonces, el hecho de que sea un incidente, como es el ejemplo que les acabo de plantear, no hubo nadie, ¿no? O el hecho de que sea un accidente, que hubo pérdida, ¿no? Ya sea material, ya sea humana, o de pérdida de una vida, en realidad no cambian las causas. Las causas van a seguir siendo las mismas, ¿no? El hecho de que haya habido pérdida material o pérdida humana, en realidad lo que se tiene que analizar, más allá de por qué fue aplastada una persona, es por qué se dio la inestabilidad del macizo rocoso o por qué se generó la caída de rocas. En realidad ese es el evento que se debe investigar, que tiene que tomar importante relevancia, ¿no? Por la magnitud del evento, por lo que pudo haber ocasionado, más allá de lo que ocasionó. Entonces, un incidente en realidad no tiene pérdidas, pero sí se produjo en realidad eh, el evento como tal, ¿no? Que pudo causar pérdidas mayores. Y un accidente, si hablamos un accidente hacia una persona, pues evidentemente hay el daño, hay la pérdida hacia la integridad de la persona. Pero en ambos casos, lo que se debe analizar es la pérdida de estabilidad del macizo rocoso, ¿no? En el caso del incidente, si es que se da de esa forma, bueno, te está dando prácticamente la oportunidad de poder solucionar los problemas sin tener mayores inconvenientes, ¿no? Pero igual es un evento de alto potencial, donde las causas en ambos casos van a ser lo mismo, ¿no? Llevar la investigación de forma correcta, se debe llegar a las mismas causas y plantear las mismas recomendaciones. Claro que las responsabilidades legales van a ser totalmente distintas, ¿no? Si hablas de un accidente mortal, tienes plazos definidos para poder presentar un informe sin armilla, y si hablamos en el rubro minero, ¿no? Y todo ello.
Bien, muchas gracias, ingeniero. Quedó bastante claro. La siguiente pregunta es por parte de Anthony. ¿De cuántas personas como mínimo debe estar conformado el grupo de investigación ICAM? Y cuando usted hace referencia a multidisciplinario, ¿cuáles son las áreas más importantes que sí o sí deben formar el equipo de investigación? De acuerdo. Bueno, en realidad la metodología, como les decía, eh, tiene bastante influencia por parte de Jane Reason, el psicólogo de Manchester, y ha sido llevado de tal forma de que cualquier persona sin formación en seguridad lo pueda desarrollar, que ayuda, digamos, a los integrantes del equipo que no tienen, digamos, una formación tan sólida, tal vez como los del mismo área de seguridad, poder llevar o poder contribuir, poder aportar en el proceso de investigación. Sin embargo, siempre tiene que haber un moderador ICANN, un especialista ICANN, ¿no? De que pueda poder retroalimentar al equipo multidisciplinario conforme se va dando el proceso de investigación, ¿no? Que los pueda ir centrando cada vez que se desvíen de la metodología, ¿no? Recordemos que son 7 pasos, ¿no? Y cada uno de ellos en realidad tiene un detalle importante que se debe llevar de forma correcta y en realidad más que correcta, disciplinada. ¿Quiénes deberían entregar? Bueno, legalmente estamos obligados que participe el representante de trabajadores, ¿no? Por parte del comité. Y, y en la mayoría de los casos, esta persona no tiene pues una formación en ICANN o en procesos de investigación de incidentes tan sólidas que legalmente te exige, ¿no? Que tengan capacitación. Pero hablamos de la solidez, ¿no? Respecto al proceso de investigación. ¿Quién más? Debería involucrarse una persona con el expertise acerca del mecanismo del daño, ¿no? Estábamos conversando que si es un accidente de tránsito, eh, por ejemplo, hay organizaciones que ha establecido sus riesgos críticos, ¿no? En función a la mayor accidentabilidad o mayor índice de días perdidos en un determinado tipo de evento, ¿no? Se les conoce a veces como líderes de riesgo críticos, por ejemplo, para explosivos, para equipos móviles, trabajos en altura. Entonces, si ocurrió un evento por caída de rocas, seguramente de que uno de los protagonistas dentro del equipo multidisciplinario va a ser el líder del riesgo crítico de estabilidad del macizo rocoso, ¿no? Quien tiene todo el expertise para poder abordar esos temas correctamente. ¿Quién más? Debe involucrarse también alguien del área de seguridad, ¿no? A fin de asegurar y evitar todo el proceso de investigación. Gracias, ingeniero. La siguiente pregunta viene de parte de Renato Daniel. Em, ¿Qué debemos hacer ante un accidente por gaseamiento? Bueno, bastante compleja la pregunta, ¿no? Va a depender de las circunstancias como se está originando este incidente. En primera instancia, como lo conversábamos en la parte teórica de la metodología, cuando ocurre un evento quiere decir de que las barreras que se tenían como organización, los controles que se tenían como organización ya han sido vulnerados. Entonces, en primera instancia, si hablamos de gaseamiento, lo primero que debe pasar por nuestra cabeza es de que la atmósfera no es la adecuada para que yo pueda brindar apoyo, pueda socorrerlo, ¿no? Generalmente ese tipo de eventos por gaseamiento tiene un nivel más dentro de una organización. Generalmente las organizaciones pues dividen sus emergencias por niveles, nivel 1, 2, 3. Generalmente el nivel 1 es cuando uno con sus recursos puede brindar soporte, puede brindar ayuda, apoyo a un accidentado. Y el siguiente nivel es con el soporte de la brigada de emergencias, ¿no? Que serían las personas más adecuadas para que puedan utilizar equipos especiales, ¿no? Eh, para poder atender al accidentado o a la persona que se encuentra gaseada, ¿no? En primera instancia, mientras se da todo ello, mientras se da los avisos que corresponden de acuerdo al protocolo de emergencia que se tenga en la organización,
sería asegurar el área, ¿no? Para que ninguna otra persona por decisión equivocada o actitud, digamos, no sé si decirle eh, proactiva, no sería la palabra, pero por querer ayudar a la persona, decida ingresar, ¿no? Decide ingresar a ayudar, y sea una persona más a quien socorrer. Lo primero es asegurar el área y si se tiene conocimiento de poder encender la ventilación en el lugar, hacerlo, ¿no? Eh, Básicamente sería ello. Yo hace ya algunos años, estamos con ahora todavía Gustavo, sí, ¿no? Sí, ingeniero, no se preocupe. Yo hace algunos años tuve una experiencia asociada al tema de gaseamiento en una empresa donde estuve trabajando. La rutina era de que los ingenieros que ingresaban el primer día de trabajo se hacían todo un recorrido por la mina para ver cómo había dejado la guardia saliente, ¿no? Era su primer día de trabajo hasta media guardia poder hacer un recorrido en todos los frentes de trabajo para poder planificar las actividades en la guardia noche, ¿no? Se comenzaba trabajando guardia noche, hacías media guardia día, tu primer día, y después entrabas de noche 7 días y después cambiabas régimen a turno día. Entonces, dentro de ello, en un vehículo, en una camioneta, estaban el conductor, dos ingenieros, un jefe de sección, un jefe de guardia, dos jefes de guardia, haciendo el recorrido de lo propio y dentro de ello ingresaron a un nivel donde se estaba haciendo explotación con corte y relleno mecanizado descendente, lo que comúnmente se le conoce como breasting por el tipo de corte que se le hace al frente, con taladros horizontales. Estaba en una basculante negativa, que es el acceso, un acceso negativo. Entonces, dejan en el bypass, un poco alejado del Tajo, a uno de los jefes de guardia, ¿no? Para que también revise sus cosas. Entonces, el resto del equipo de los ingenieros ingresan al Tajo y antes de llegar al Tajo se les apaga el carro, ¿no? Inmediatamente el jefe de sección, el conductor, en función a la experiencia que ellos tienen, pues lo asociaron directamente a la falta de oxígeno, ¿no? Ya que la camioneta, al apagarse, ellos pensaron que no hay como combustión el motor, entonces es por eso que se ha apagado la camioneta. Y en esta mina la particularidad era de que absolutamente todos, hasta las personas que te brindaban el servicio en el comedor de interior mina, utilizaban autorrescatador. Y ellos no eran la excepción, ellos también tenían autorrescatador, ¿no? Que es un equipo de salvataje, ¿no? Personal, que te brinda oxígeno por un determinado tiempo. Entonces, ellos decidieron no utilizar el autorrescatador. ¿Por qué? Porque una vez que se utiliza este equipo, ya no se puede volver a utilizar. Entonces, ellos tendrían que reportar el incidente como tal, ¿no? Que habían ingresado a una labor sin ventilación. Y ellos no querían hacer esto. Entonces, la decisión que tomaron fue poder tomar aire dentro del vehículo, porque estaban con las lunas cerradas. Ellos tenían un equipo detector de gases, pero al hacer las lunas cerradas monitoreaba solamente el ambiente encapsulado en el cual se encontraban. Entonces no marcaba la deficiencia de oxígeno el detector. Tomaron la decisión, como les comentaba, de tomar todo el aire que podían y salir corriendo, ¿no? Por la rampa, por el acceso. Hicieron eso y solamente pudieron movilizarse 10 metros, ¿no? Luego cayeron al suelo. El jefe de guardia que habíamos comentado que se quedó en el acceso para revisar otras cosas, le llamó la atención por qué no retornaban sus compañeros. Entonces, al momento de ingresar al Tajo, a lo lejos él observa las luces de las lámparas en el suelo y el vehículo apagado. Entonces inmediatamente se da cuenta de la situación, ¿no? Acerca de lo que estaba ocurriendo en ese momento, sale corriendo
e inmediatamente prende el ventilador, ¿no? Y paralelo a ello sale a una vía principal y realiza el reporte a la central de emergencias. Ingresa la brigada de respuesta a emergencia, ingresa la ambulancia también, y llegan a retirar del lugar a los ingenieros que se encontraban gaseados y al conductor también. Y gracias a esta acción que realizó el jefe de guardia, todos salieron con vida, ¿no? Realmente fue un incidente de alto potencial, ¿no? Pudieron haber muerto, pudieron haber perdido la vida por circunstancias, decisiones que se tomaron en ese momento. No sucedió ello, ¿no? Entonces, es muy importante en realidad el poder tener claro cuáles son los controles, los protocolos que se deben tomar en diferentes situaciones de emergencia, conocer el plan de respuesta a emergencia de nuestra organización, porque ahorita todos nos encontramos seguramente, algunos como yo, sentados cómodamente en algún sillón, algunos nos encontraremos echados en nuestras camas, estaremos tal vez ingiriendo algún alimento, pero en resumen todos estamos relajados. En este tipo de situaciones nuestra mente entra en un proceso de estrés que ya estamos en situaciones anormales, ¿no? Que si no tenemos las cosas claras, así como nos encontramos en este momento, en una situación de emergencia, pues definitivamente no vamos a saber cómo actuar, ¿no? Hay una pequeña reflexión respecto a ello. No sé si hay algo más por ahí, Gustavo. Sí, gracias, ingeniero. La última pregunta es por parte de William Ibarra, de la Universidad Nacional de San Agustín. ¿Es cierto que cuando más incidentes se reportan, podemos evitar un accidente? Claro, en realidad hay hay una famosa pirámide, ¿no? De causalidad de los eventos, ¿no es cierto? Donde esta pirámide pues acaba en lo que es accidentes mortales, ¿no? Y tiene como base lo que es reportes de actos y condición y todo ello, ¿no? Y así va subiendo, ¿no? Por tanta cantidad de incidentes, va a haber accidentes leves, este, accidentes incapacitantes, hasta llegar a accidente mortal. Entonces, mientras se investiguen los incidentes, que muchas veces no son reportados porque no ocurrieron pérdidas, ¿no? No ocurrieron daños. Entonces, muchas veces por evitar responsabilidades, se evita de poder reportarlo y perdemos la oportunidad de poder encontrar los fallos en el sistema de gestión, los fallos, los factores organizacionales, los errores humanos, las defensas, que tal vez las tenemos implementadas, pero no están disponibles para cuando realmente las necesitamos. Entonces, al no hacer pues el proceso de investigación, que bueno, valgan verdades, igual es una acción reactiva porque se da después de, no tenemos la oportunidad de corregir. Entonces, en la medida de que la organización tenga cierta madurez o los integrantes de una organización tengan cierta madurez para poder ser transparentes en los fallos o en los incidentes que ocurren en sus procesos, se van a tener pues las oportunidades de poder corregir, ¿no? Porque ese incidente que no se reportó, tal vez más adelante ya no sea un incidente, ¿no? Tal vez ya sea un accidente con daño al proceso, ya sea un accidente incapacitante, ya sea un accidente leve, y por ahí seguro se escuchará algún comentario de algún trabajador o algún supervisor o un jefe de guardia. Yo le dije a tal persona, ¿no? Que no se debía hacer eso o que debíamos, no sé, calibrar tal cosa, pero eso ya no viene al caso, ¿no? En realidad, ya, ya estamos hablando de que se sufrió una pérdida, ¿no? Bien, ingeniero, muchísimas gracias por la ponencia y por las respuestas brindadas.
Eh, Retiro el agradecimiento hacia usted y para acompañarnos en este segundo congreso. De acuerdo, Gustavo. En realidad yo muy agradecido con Helen, que es la presidenta del RESMIN, entiendo, que me dio la invitación, todos los integrantes que conforman la parte organizativa del segundo congreso. Ahí también, Gustavo, yo encantado de poder formar parte de este evento, de compartir un poco eh, alguna de las experiencias y encantado de poder sumar si hay oportunidad más adelante. Un abrazo a todos. Gracias.